días. Buenos días con todos y con todas. Bueno, en este día, el segundo día ya del curso, vamos a presentar temas, eh, los temas que están relacionados al mismo evento. Eh, Esperemos cumplir las expectativas de todos los participantes y, bueno, nosotros estamos prestos a poder compartir los conocimientos, las experiencias que se ha venido adquiriendo a lo largo de los años que estamos en ahora en la dirección de inmunización. Eh, Cabe resaltar que el tema de cadena de frío es un tema muy complejo, que nos tomaría, como mencionamos desde el día de ayer, mucho tiempo en poder compartir toda la información que todos probablemente necesitemos y mucho más puntual con, con ustedes, ¿no? Que son los que están participando, que nosotros asumimos que están muy prestos para poder eh, recepcionar la información y ponerla en práctica y además replicarlo con los demás compañeros que por diferentes situaciones no tienen la opción de poder participar en eventos como este. La intención y el objetivo de todos los ponentes que estamos participando es, como mencionaba, compartir información, eh, hacer que o lograr que el participante adquiera nuevos conocimientos y que además sume todo esto para el ejercicio profesional. Y, y como todos conocemos, las actividades de inmunizaciones y de crecimiento y desarrollo son actividades finales de enfermería que básicamente se ven reflejados en las actividades de salud pública, ¿no? Y hoy en día estamos, como nosotros mencionamos, en estos últimos meses, estamos en el ojo de toda la población, ya que estamos hablando de la incorporación de la nueva vacuna contra la COVID en el esquema nacional y además que todo ello tiene mucha relación con el tema de cadena de frío, por la misma presentación de la vacuna, por la misma composición de la misma y por el mismo abordaje del almacenamiento que se le debe dar, que tiene un trato muy especial. Pero bien, vamos a dar inicio a la primera ponencia, la misma que está relacionada a equipos frigoríficos de cadena de frío. Puntualmente, cuando nosotros hablamos de equipos de cadena de frío, nos estamos refiriendo a las cámaras frigoríficas, a las refrigeradoras y a las congeladoras. Entonces vamos a abordar en estos instantes esos, esos temas para que ustedes puedan eh, tener una, una información, eh, digamos, un poco más puntual en este tema, ¿no? Bueno, y cuando nosotros hablamos de equipos de cadena de frío, eh, ya hemos mencionado que básicamente nos estamos refiriendo a cámaras frigoríficas para vacunas, refrigeradoras y congeladoras. Hay que hacer una diferenciación en lo que respecta a refrigeradoras y congeladoras, porque nosotros tenemos las refrigeradoras y congeladoras que son eléctricas y congeladoras y refrigeradoras que son fotovoltaicas o solares, como también se les conoce. Los equipos frigoríficos son elementos especiales que tienen unas características técnicas muy especiales que han sido fabricados exactamente y diseñados exactamente para poder conservar las vacunas. Utilizados para el almacenamiento de las vacunas, como hemos mencionado, y en condiciones seguras de cadena. Esta, por el mismo hecho de ser fabricados exactamente para poder almacenar las vacunas, tienen un manejo muy especial. Por eso es que nosotros insistimos mucho en las visitas y el monitoreo y en este tipo de espacios, que el personal de cadena de frío tiene que tener una competencia técnica muy especial, probablemente que no los tengan los otros profesionales de la salud, porque el manejo es bien puntual. Aquí tenemos que garantizar que las vacunas que vamos a utilizar, Ok. que estar en la... Licenciada Doris, Sí, disculpe que le corte. ¿Puede aumentar un poco su volumen de su voz, por favor? Un poquito. El volumen.
Ya, Más fuerte, o sea. eh, entonces mencionábamos que cuando nosotros hablamos de los equipos frigoríficos, nos estamos refiriendo exactamente a las cámaras frigoríficas que en el mercado existen, las que refrigeran y las que congelan. Estamos hablando también de las refrigeradoras y de congeladoras. Y ahí tenemos que hacer dos apreciaciones. Las refrigeradoras y congeladoras que son eléctricas y las refrigeradoras y congeladoras que son fotovoltaicas, o sea, solares, como también se les conoce. Entonces, esos elementos son especiales y tienen características técnicas muy especiales que son utilizados para las mismas, o sea, me refiero a los equipos, son utilizados para el almacenamiento de las vacunas en condiciones seguras de cadena de frío. Y aquí volvemos a mencionar, cuando hablamos de las condiciones seguras de cadena de frío, no solamente nos estamos refiriendo a los equipos de cadena de frío, sino también nos estamos refiriendo a las competencias técnicas del personal que está a cargo de cadena de frío. Y aquí específicamente están incluidos el personal de enfermería, llámese enfermera, técnico de enfermería, y los técnicos en mantenimiento, que están, que también son partes del equipo de cadena de frío. Entonces, el, están entrelazados el equipo, que tiene que ser un equipo de calidad, que tiene que ser un equipo con especificaciones y características técnicas, y estamos hablando del recurso humano. El recurso humano que tiene que tener las competencias para poder tener un manejo adecuado de estos equipos y un mantenimiento adecuado de los equipos. Pero además, cuando nosotros nos referimos a los equipos de cadena de frío, equipos frigoríficos, tenemos que tener ciertas consideraciones y principios básicos y de criterios técnicos en relación a los equipos que se pueden adquirir. En una primera instancia, que estos equipos tienen que estar recomendados por la OMS, la OPS o UNICEF. ¿Cómo nosotros vamos a catalogar que los equipos que existen en el mercado pueden ser útiles y adecuados para poder almacenar y recepcionar las vacunas? Porque no podemos ir al mercado, a una tienda comercial y comprar una refrigeradora horizontal o vertical o una congeladora horizontal o vertical también. Porque en el mercado existen muchos modelos y marcas, pero para el tema puntual de cadena de frío tienen que ser aquellos que sean en el catálogo PQS. El catálogo PQS tiene en el listado equipos y complementos precalificados, o sea, que han pasado por todo un proceso de validación y que solamente estas fuentes o estos organismos internacionales como la OMS, la OPS y UNICEF los han precalificado. Cuando nosotros hablamos de una precalificación, nos estamos refiriendo a que han pasado por todo un proceso de selección en el tema de la fabricación, de la puesta en funcionamiento del equipo y de otros criterios técnicos que manejan estas organizaciones o estos organismos internacionales. Entonces, no es que yo voy a ir a la tienda más cercana, la tienda comercial más cercana, y voy a comprar una refrigeradora, y voy a decir, aquí está la refrigeradora puesta para que se pueda utilizar y almacenar las vacunas. No, no es así. Otro criterio que nosotros tenemos que tener en consideración es la capacidad de almacenaje de las vacunas. Y aquí sí hay que tener en consideración, y va a depender mucho de la población que yo voy a vacunar, del lugar, la zona, la infraestructura del sitio o del lugar también donde yo voy a trabajar, o donde vamos a colocar o vamos a poder aperturar y conectar ese equipo. Entonces son varias consideraciones, porque por ejemplo, si nos ubicamos en un puesto de salud que nosotros, cuya característica tiene que
maneja muy poca población, yo no podría poner una refrigeradora grande, porque si no, porque el riesgo es alto que cuando se me deteriore tenga dificultades para poder llevarlo, incluso para que se le haga un mantenimiento, porque tiene mayor capacidad y porque no tendría sentido que yo considere una refrigeradora grande cuando tengo una población pequeña. O sea, puedo utilizar el 50% de la capacidad de almacenaje de la refrigeradora y el otro 50% va a quedar libre cuando se entiende que hay necesidades, que hay necesidad de esa refrigeradora que esté en otro lugar donde se cuente con mayor número de población y donde se entiende que debe haber un mayor número de dosis de vacunas que se debe de aplicar de manera mensual, de manera trimestral o de manera bimensual. Hay que tener en consideración también como criterio técnico la capacidad de congelar los paquetes fríos cada 24 horas, relacionado a la congeladora. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer recambio de los paquetes. Todavía mucho por se agudice el problema si es que yo estoy, si es que se programa campaña de vacunación, donde se entiende que yo voy a tener un mayor número de población que atender. Y eso significa que tendría que tener un mayor número de vacunas. Entonces, recuerden ustedes de que cada termo portavacunas, cada caja transportadora tiene que tener como mínimo un paquete, un juego de paquete para el recambio de los mismos. Nosotros estamos apuntando a que tenga dos y uno que trae el equipo serían tres. De esa manera, yo también congelo mis paquetes fríos cada 3 días y me da la opción a poder utilizar unos primeros paquetes, digamos que hoy día, que estamos 28, contabilizo 28, 29 y 30, el primero, ya yo tendría que utilizar ese paquete que fue, lo almacené, que lo consideré para la construcción. El día no trae 29, en el caso de que estemos hablando de otro mes, el día 29, de igual manera yo congelo esos paquetes y voy a tener que mantenerlos congelados el 29, 30 y primero si es que trae el mes. Y así sucesivamente, de tal manera que esos tres juegos de paquete me permitan poder ir eh, eh, utilizándolo de tal manera que no me quede desabastecida con paquetes fríos y yo pueda preparar fácilmente mi termo portavacunas o mi caja transportadora. Otro de los principios o criterios técnicos es la autonomía frigorífica de mi equipo, o sea, de la refrigeradora y de la congeladora. Este es un procedimiento que está normado, que tiene diferentes secuencias o diferentes pasos que se tienen que ejecutar, pero que en la práctica son pocos los establecimientos de salud que lo han ejecutado y son pocas las direcciones regionales de salud o las gerencias regionales de salud o las DIRIS de Lima Metropolitana que no han ejecutado, que no han ejecutado este procedimiento, porque de haberlo ejecutado, este procedimiento me mide el tiempo de duración de la vida fría del equipo, cuando se produce un corte de energía eléctrica. Porque la teoría me puede decir una cosa y la práctica me dice otra. Porque, por ejemplo, la teoría me dice que una refrigeradora Sunlight más o menos está entre 45 o 49 horas a una temperatura externa de 32 grados. Y que eso me va a poder permitir probablemente de que mi tiempo de vida fría sea un poco más extenso. Pero la única forma o manera de poder conocerla es realizando el procedimiento. Yo las invito para que ustedes lean la norma técnica porque este procedimiento sí es bien largo, no lo hemos podido tomar nosotros ahora porque hoy nos tomaría demasiado tiempo para poder seguir los pasos que corresponden. Entonces, esta es una tarea que tienen que ejecutarla todas las enfermeras o enfermeros o el personal técnico que acredite tener un conocimiento claro en ese tema. Y el otro criterio es las características operacionales con la vida fría estable, o sea, con la termo estabilidad digitalizada del mismo, ¿no?
Esta es una característica que, si bien es cierto, está ligada al tema de los técnicos de cadena de frío, pero también es necesario que el personal a cargo de la vacunación lo ponga. Otro de los criterios técnicos es el tipo de fuente de energía, de acuerdo a la fuente de energía existente en la localidad donde es posible comprar o conseguir o transportar tanques de gas o queroseno, ¿no? Porque ya vamos a hablar acerca de las refrigeradoras. Entonces, tenemos que conocer exactamente. Yo no puedo mandar a la región del Oriente, por ejemplo, Loreto, yo no puedo mandar a Latente del Marañón una refrigeradora eléctrica, porque no hay fluido eléctrico en toda esa zona. O sea, mandamos el equipo va a estar inoperativo porque no hay forma de poder ponerlo en funcionamiento. Pero sí tendría que mandar una refrigeradora fotovoltaica o solar porque ahí sí no necesita fluido eléctrico. Entonces, hay que mantener y hay que tener en cuenta todos esos criterios técnicos. El refrigerante, bueno, que el refrigerante es el técnico de cadena de frío, eh, que está ligado al tema de los compresores de los equipos de refrigeración y bueno, hay ciertos criterios técnicos en utilizar aquellos que no dañen de la capa de ozono del planeta, ¿no? La fiabilidad es la que asegura la dotación del repuesto. O sea, se adquiere un equipo, yo tengo que tener la seguridad que el repuesto existe en el mercado, porque de no existir, probablemente sea lo que nosotros normalmente o comúnmente decimos, va a ser usar y descartar. Y esa no es la idea. Hay una inversión grande en el tema de la compra de estos equipos que no podemos en, en, en ningún momento hacer mal uso del recurso económico que se asigna para la compra de estos equipos. Bueno, los equipos con estudios de prueba de campo que están ligados al tema del catálogo PQS, donde ahí están todas las características que estamos considerando. Y bueno, y el costo, ¿no? Y el costo que es ya un tema presupuestal que se maneja a través en nuestro caso, a través del presupuesto que se asigna, que puede estar ligado al PPR, exactamente al producto del niño con vacuna completa, puede ser a través del FED, que también hay una asignación presupuestal luego de cumplir ciertos indicadores y también presupuesto asignado por otras fuentes, ¿no? Donaciones, este, eh, canon de canon, si es que hay regalías en el tema de las mineras que puedan existir en las regiones del país, como por ejemplo Cajamarca, que tiene Ancash, que también tiene mineras, y ahí hay un presupuesto que se le asigna para el tema de salud. Este es el catálogo, uno de los ejemplos del catálogo PQS. Toda esta información se maneja en inglés, no viene en español, y ahí pues nos brinda una serie de características que son válidas para nosotros tener en consideración y también para poder, digamos que, considerar en, en- en el tema de la compra, ¿no? Entonces, esto es válido para poder comprar el equipo. Si bien es cierto, nosotros no lo compramos directamente en el mercado nacional, sino eso se ejecuta a través eh, este, eh, de, de Cenares, que es nuestro operador logístico en el tema de la compra de equipos, de complementos y de vacunas, ¿no? Y nosotros tenemos un convenio que se ha establecido como país entre la OPS y UNICEF que nos permite comprar los equipos y complementos y las vacunas a menos costo, ¿no? Y en ese camino nosotros estamos y eso asegura además tener equipos de calidad precalificados y vacunas también de calidad sin haber pasado por un proceso de ruptura de calidad. Entonces, bien, ahora sí vamos a entrar al tema que corresponde netamente a equipos y complementos. Equipos en este caso, ¿no? Porque complementos es la otra ponencia de la licenciada René. Vamos a hablar exactamente de las cámaras frigoríficas para vacunas. La gran mayoría
puede haberla visto a través de fotos, de videos, o de información que están colgadas en la web, en diferentes información que nosotros podemos manejar. Aquellos que venimos trabajando exactamente en inmunizaciones, lo conocemos puntualmente las cámaras porque están ubicadas en, en los almacenes regionales. Aquí en Lima tenemos nosotros 5, 2 cámaras que están ubicadas en los ambientes de la DIRIS Lima Este, 2 que están en DIRIS Lima Norte, y una cámara frigorífica que está ubicada en la DIRIS Lima Sur. Entonces, estos equipos nos permiten poder almacenar grandes volúmenes de vacunas y en adecuadas condiciones de cadena de frío. Entonces, las cámaras frigoríficas que están ubicadas a lo largo y ancho de nuestro país nos permiten poder almacenar hasta vacunas para un semestre, o sea, para 6 meses. Pero la dotación que se realiza a nivel nacional es de manera trimestral. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos capacidad para poder almacenar vacunas. Sumado a la distribución trimestral, se tiene que consignar un stock de reserva, que le llamamos nosotros, por cualquier eventualidad. Por ejemplo, con el tema de las lluvias, no podría darse pase ni vuelo para Loreto por vía aérea, o no podría darse el pase por vía terrestre para Huánuco. Entonces, el stock de reserva nos permite poder tener ahí una cantidad determinada de vacunas que pueden ser utilizadas en estos tipos de eventualidades, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a poder asegurar que las vacunas estén disponibles para ser aplicadas a la población y no se tenga ningún tipo de problema. Estas son las cámaras frigoríficas, tienen una dimensión grande, la capacidad útil, o sea, el espacio que nos permite poder mantener mis vacunas es de 10.000 litros de capacidad. Como les mencionaba, aseguramos un total de almacenamiento de vacunas hasta para un semestre, ¿no? En todo el territorio nacional tenemos 44 cámaras frigoríficas. Se entiende que en las poblaciones más grandes como Arequipa, Piura, Cajamarca, Loreto, Lima, se tiene más de una cámara frigorífica porque maneja un mayor número de población que tiene que vacunar. Pero hay especificaciones técnicas para la colocación de las cámaras frigoríficas, ¿no? Hay que cumplir con las temperaturas requeridas para almacenar las vacunas, hay que contar con un registrador continuo de la temperatura, con pantalla visual y alarma incorporada. Se tiene que tener cortinas de tiras plásticas, estantes de aluminio de acero inoxidable o cubiertos con plásticos que puedan limpiarse fácilmente y evitar el crecimiento de microorganismos que puedan deteriorar estos estantes. El piso de aluminio o de acero inoxidable antideslizante porque el, el, tiene que, porque se guardan las vacunas ahí y el riesgo es muy alto que si no se contara con estos pisos, fácilmente el personal se puede caer y puede tener ciertas dificultades en su tema de salud. Las puertas con cerraduras de seguridad que permite abrir y desbloquear las cerraduras desde el interior. O sea, significa que si se cerró la puerta, yo estando en el interior fácilmente la puedo abrir, porque existen también aquellas que se cierran por fuera y ya no permite que el personal salga. Entonces el riesgo es alto que si por alguna eventualidad se cierra la puerta herméticamente, ya no pueda salir el personal. Imagínense con esa temperatura en que se conservan las vacunas, es fácil que va a dañar su salud. Tiene dos eh, evaporadores, uno funcional y el otro de reserva. En realidad estos evaporadores se alternan para poder funcionar. Estas son unidades de capacidad acorde con la temperatura requerida, los cuales deben colocarse en la parte externa de la edificación, ¿no? En la cámara frigorífica. Hay que cuenta con las características eléctricas de acuerdo a las necesidades del cuarto frío de la cámara frigorífica. Y hay que contar con una planta eléctrica que nos permita poder asegurar que si hay un
hay una baja de temperatura no afecte al ambiente donde está la cámara frigorífica. Nosotros hemos tenido problemas, ha sido un tema muy puntual que ustedes probablemente se hayan llegado a enterar a través de las noticias, que hubo una ruptura de cadena de frío en la región de Lambayeque, muy grande, entre el término de un año y el inicio del siguiente. Hubo un corte de fluido eléctrico. La cámara frigorífica está ubicada en la misma Jereza. Solamente por las noches se queda, y por el día los vigilantes, y en un momento determinado se fue el fluido eléctrico, retornó, sonó la alarma de la cámara frigorífica porque el corte de fluido eléctrico, la alarma se activa, pero como retornó pasado unos minutos, se asumía que no había ninguna dificultad. Y cuando han venido, o cuando ya pues fue día laborable, el personal acude y resulta de que la cámara estaba apagada. ¿Qué había pasado? Que la luz que alimenta, el fluido eléctrico, perdón, que alimentaba la cámara frigorífica estaba, era diferente a aquel eh, que, que servía de alimento de fluido eléctrico para el resto de los ambientes. Entonces, cuando se percatan que se va el fluido eléctrico y retorna, fácilmente la persona que estuvo ahí miró los ambientes y dijo, ah, ya retornó la luz eléctrica y no pasa nada. Pero no hizo lo mismo en el lugar donde estaba ubicada la cámara frigorífica y resulta de que esto nunca se activó. ¿Qué es lo que sucedió? De que la conexión no era directa a la cámara frigorífica, tenía dos conexiones, una para los otros ambientes y una diferente para la cámara donde estaba ubicada la cámara frigorífica, de tal manera que no se podía percatar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Es que tenga una alimentación del fluido eléctrico diferente a los otros ambientes, de tal manera de que de esa manera también se asegura que el, el, la potencia de la electricidad sea todo para el ambiente de la cámara frigorífica y no comparta con los otros ambientes, con los otros artefactos eléctricos que pueden estar en uso en un determinado momento, llámese las computadoras, los televisores, el horno microondas, la, la, la jarra eléctrica y todo eso. Entonces ahí hubo una pérdida grande de vacunas, hubo sanciones también, y lo menos que nosotros necesitamos es que se sancione al personal de salud, que además de hacer todo el esfuerzo por el trabajo que se ejecuta, termine contratando a su abogado para que le pueda salvar de la situación. También es recomendable que los ambientes permitan acceso fácil a los equipos para la carga y descarga de las vacunas, porque si la cámara está en la parte final de un ambiente, tiene que hacer todo un recorrido para poder llevar las vacunas. Es necesario que esté muy cercana a una puerta, ¿no? A una puerta de ingreso. Todas las cámaras frigoríficas o el ambiente de la cámara frigorífica debe contar con una precámara para el empacado y embalaje de las vacunas y elementos auxiliares. Es lo que nosotros propiciamos, pero ya desde ayer hemos venido comentando y mencionando que la infraestructura de los establecimientos de salud, de los almacenes regionales, no han sido diseñados exactamente para poder ejecutar una buena carga y descarga de las vacunas, ¿no? Debe planificarse una capacidad de almacenamiento suficiente para poder almacenar las vacunas necesarias, teniendo en cuenta el crecimiento previsto de la población. Me explico. A ver, si yo dije que ahorita contamos con una población determinada y no he tenido el criterio de poder trabajar también el tema de que la población pueda crecer, y no me he proyectado, mejor dicho, no me he proyectado mañana, no me he proyectado en el número de la población que pueda crecer, eh, solamente me quedaría con lo que planifiqué. O sea, yo tengo que proyectarme, hacer una proyección para 5 o 10 años a partir de la fecha de instalación de la cámara frigorífica, que me permita poder decir, a ver, si ahorita yo tengo una población de 100.000 habitantes, de aquí a 5 años probablemente tengan alrededor de 250.000, ¿no? Por decir. Y la cámara que si yo inicié con todo el proyecto y dije que solamente necesitaba una cámara,
que a los 5 o 10 años esa cámara va a quedar insuficiente porque mi población creció. Y además que mi población creció, también incrementa el número de vacunas. Entonces todo eso se tiene que proyectar. El personal responsable de vacuna debe ser capacitado periódicamente sobre la actualización de la cadena de frío como mínimo cada año. Por eso es que nosotros decimos, el personal que está en cadena de frío tiene que evidenciar una capacitación anual con un creditaje, porque eso nos asegura que va a estar y que va a manejar una información actualizada de los conocimientos que puedan salir en un determinado momento. No todo lo da el Estado. Tenemos que también invertir, así como ustedes ahorita están invirtiendo en esta capacitación. Las cámaras frigoríficas deben ubicarse en edificios seguros y estar protegidos frente a instrucciones o incendios. Es lo que también se tiene que percatar o se tiene que tener en cuenta al momento que se va a instalar la cámara frigorífica. Aquí más o menos estamos presentando un panorama de cómo está ubicado los accesorios de la cámara frigorífica en el interior, en la parte interna, ¿no? Ahí existe un cuarto que maneja los dos condensadores de los que ya habíamos mencionado, que es el que está acá en el interior los condensadores. Este es el interior de la cámara frigorífica con sus dos evaporadores, que les decíamos que uno funciona y el otro, digamos, que se queda en espera para después hacer el circuito de alternarse, ¿no? Esta es la puerta con cortinas o tiras de plástico, de material, en realidad no es plástico, es un material adecuado para el almacenamiento de las vacunas y para manejar el tema del interior de las mismas, ¿no? Y esto ya aquí es un panorama muy puntual de los condensadores, ¿no? Es que también se le hace un mantenimiento adecuado en este tiempo. Ahora vamos a pasar a ver el tema de las refrigeradoras. Y aquí sí hay que puntualizar que las refrigeradoras son equipos que se utilizan en cadena de frío para conservar y almacenar las vacunas. Nosotros tenemos las refrigeradoras Angelae, las horizontales, que son eléctricas, de fabricación especial para la conservación de las vacunas y que garantizan pues las temperaturas adecuadas para la vacuna, ¿no? Tenemos las fotovoltaicas o las solares, también para vacunas. Es una refrigeradora fabricada para vacunas que utiliza paneles solares y estos mismos se convierten la energía solar en energía eléctrica para su funcionamiento, ¿no? Y aquí en las refrigeradoras tenemos dos situaciones. Tenemos equipos frigoríficos, en este caso las refrigeradoras, para conservar las vacunas, que pueden ser de sistemas de compresión y de absorción, ¿no? Aquí están, ustedes pueden ver la gráfica, pueden ver la figura, y aquí vamos a hablar acerca del sistema de compresión. Estas son unidades de refrigeración. Este tiene la característica de un motor eléctrico articulado a un compresor mecánico. El componente está alojado se aloja en un componente mecánico. Este mismo está alojado en una estructura metálica herméticamente sellada, que suele llamarse simplemente compresor, ¿no? Si nosotros observamos la parte final de la refrigeradora vertical, podemos darnos cuenta fácilmente. Luego, el compresor es el componente principal, cuya función es propiciar la circulación de un refrigerante gaseoso que cambia del estado físico al fluir por un conjunto de componentes en el interior de la tubería, por un conjunto, y estas tuberías herméticamente están selladas que forman el sistema de refrigeración, ¿no? Permiten poder hacer todo el circuito de la refrigeración de este equipo. También tenemos las refrigeradoras por sistemas de absorción, que no son otras que aquellas que cuyo funcionamiento necesitan tener o dotarse de querosene o de petróleo o de gas. Este es un sistema que son apropiados para ser utilizados en regiones o zonas donde los establecimientos de salud no disponen del recurso de energía eléctrica, que en un momento nosotros hemos estado utilizando, porque luego ya hemos pasado a manejar ya otros equipos, ¿no?
Y las características de los refrigeradores por absorción producen enfriamiento mediante una serie de reacciones químicas usando una fuente de calor. El refrigerante es una mezcla de agua, amoníaco. Puede funcionar con gas propano, como ya les mencionábamos, con gas y también a queroseno. Y en el mercado se encuentran equipos que vienen habilitados para funcionar de manera alterna con los dos tipos de fuentes de calor, ¿no? De gas y de electricidad. Y el rendimiento frigorífico de estos equipos no es tan eficiente comparado con los equipos por compresión, o sea, los eléctricos, ¿no? Y en relación a los equipos por compresión, el uso de refrigeradores por compresión requiere la habilitación de la energía eléctrica permanente, ¿no? Y al efectuar la limpieza del refrigerador se debe tener en cuenta con la parte externa, las tuberías que son tipo serpentín, eh, se tiene que tener muy en cuenta y muy puntual porque esta es la parte que alimenta el paso del gas refrigerante al refrigerador y nos permite pues ver todo este circuito de una buena alimentación de fluido eléctrico, ¿no? Los refrigeradores domésticos mantienen la temperatura necesaria y se usan correctamente porque estos básicamente son domésticos y el personal debe realizar pruebas sobre el comportamiento de la temperatura antes de almacenarla. Y se debe establecer la máxima carga de vacunas que puede almacenar en forma segura. Es lo que nosotros antes utilizábamos, que ahora ya hemos pasado, y ahora ya está, digamos que obsoleto, ¿no? Las refrigeradoras fotovoltaicas, solar o solares como se le conoce, han sido fabricadas para también almacenar vacunas. Ellas cuentan con paneles solares y los mismos que convierten la energía solar en energía eléctrica para su funcionamiento. Eh, los periodos de radiación solar un poco dificultan, por eso es de que están distribuidas en las regiones del oriente, donde ahí el calor es muy fuerte y fácilmente los paneles solares hacen la conversión de la energía solar en energía eléctrica, ¿no? Y las refrigeradoras de pared de hielo o las refrigeradoras Sunlight, las horizontales, las que tenemos en los establecimientos de salud en todo el país, tienen una característica muy especial. Eh, Estas refrigeradoras son de pared de hielo, son de tipo horizontal. Su diseño está compuesto por una serie de tubos o paquetes fríos que contienen agua ubicados dentro de las paredes del gabinete, los cuales se enfrían dependiendo del abastecimiento de la energía eléctrica. El agua fría proporciona energía para mantener la temperatura necesaria por tiempos prolongados cuando se transporta el fluido eléctrico. Pero por eso le mencionábamos, la teoría nos puede decir 48, 72 horas, pero en la práctica tenemos que trabajar la autonomía frigorífica para conocer exactamente el tiempo en que va a mantener en buenas condiciones mi vacuna el equipo. Por sus características y diseño pueden presentar bajas temperaturas en el fondo del compartimiento del refrigerador. Por eso se recomienda poner las vacunas separadas de fondo 5 centímetros entre la cesta que se utiliza para poder almacenar las vacunas. Y se recomienda para la conservación de las vacunas en lugares en los que el abastecimiento de energía eléctrica es intermitente y con un suministro diario mínimo de 8 horas de energía eléctrica para poder asegurar que las vacunas estén a buen recaudo. Estos equipos son similares a una caja térmica. Un arreglo especial está compuesto por tubos o paquetes fríos con agua, dispuestos en el gabinete interno que forman la masa térmica que permite al equipo mantener la temperatura por varias horas, aún después de haber dejado de funcionar, ¿no? Estos son los que existen en el mercado. Nosotros no podemos mencionar marcas porque ya hemos tenido dificultades, luego somos sancionados y hasta denunciados. Este es el interior de una refrigeradora Sunlight. Ustedes ahí se puede evidenciar eh, la puerta, la puerta de acceso, las canastillas, tienen 5 canastillas, los tubos condensadores, que no son otra cosa que eh, los que permiten poder asegurar un buen funcionamiento, la pared doble, la pared de 10 centímetros con aislamiento, eh, los, eh, los paquetes fríos internos
que se encuentran en el interior y el compresor que está en la parte inferior, ¿no? Esta es otra vista de la refrigeradora Angelain, y ahí básicamente está diseñada las zonas, ¿no? Las zonas de baja temperatura y las zonas seguras de conservación, ¿no? Por eso es que están los paquetes fríos en la parte derecha de su laptop o de su equipo, y además están en la parte inferior, ¿no? Eso asegura que se pueda tener un buen almacenamiento y asegura las temperaturas adecuadas de la refrigeradora para poder conservar las vacunas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se ha colocado las canastillas, básicamente cómo es que tenemos que considerar las vacunas. Y miren, y si nosotros damos una mirada grande a nuestro sistema de vacunación, y por conocimiento propio sabemos que la vacuna que es bien lábil a la congelación es la vacuna de hepatitis B. Por eso que decimos que la vacuna de hepatitis B no puede estar muy cercana a la parte inferior de donde están los paquetes fríos. Tiene que estar en la parte, digamos, inicial de la canastilla, ¿no? No puede estar, digamos que en las canastillas que están ubicadas en la parte superior, ¿no? Porque en la parte inferior está muy cercana a los paquetes fríos y fácilmente se puede congelar. Y esa es básicamente la información que nosotros, que se le ha querido brindar. Eh, Como les mencionaba, es una información eh, eh, muy rica y que además toma mucho tiempo. Lo que le hemos querido dar es lo básico que todo personal de salud debe conocer, con el propósito de que ustedes además investiguen, además que puedan ingresar a conocer más de estos equipos de cadena de frío. Por el tiempo hemos hecho un resumen de estos equipos, pero sí entendemos de que existe más información que es válida conocer. No sé si es que hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias, licenciada Doris, por este primer tema. Entonces tenemos un tiempo para que ustedes puedan desarrollar sus consultas. Ya recuerden que las herramientas que pueden utilizar, el botón del chat, el botón de preguntas y respuestas, o también si desean utilizar el micrófono, lo podemos también hacer levantando usted la mano del Zoom para poder habilitar el micrófono. Damos unos minutos. En el transcurso del día vamos a estar subiendo todos los temas. Además, ustedes ya van a tener la opción de poder revisar un cuestionario en el cual ustedes, al desarrollarlo, van a obtener su certificado 24 horas luego de haber desarrollado su cuestionario. Al término de la ponencia ya vamos a explicarle mucho mejor cómo se ingresa a la plataforma virtual, en el cual ustedes van a poder encontrar todo el material que está siendo utilizado por las ponentes. Además, nuestra área de soporte está haciendo las grabaciones del curso paralelamente, y se va a subir también en la plataforma virtual para que ustedes puedan revivir otra vez toda la información que se está brindando. Una pregunta, Carmen Condo nos dice: ¿aún existe el sistema de absorción en centros de salud más lejanos? No, no existe. Todos ellos han sido, digamos que, transferidos a otras áreas, llámese TV, llámese farmacia, llámese laboratorio, pero no tenemos eh, ese tipo de refrigerador. En cadena de frío, porque en el ambiente, en el lugar, en el establecimiento de salud sí puede existir, pero en lo que corresponde a inmunizaciones no está. Todos han sido dotados con equipos de última tecnología que aseguran el buen mantenimiento y la conservación de las vacunas. Bien.
Muchas gracias, licenciada, por su participación. Entonces, si no hubiese otra consulta, entonces podemos pasar al siguiente tema que le corresponde ya a la licenciada René Aquije. ¿No, licenciada Doris? Entonces vamos a